Hola, buenas noches a todos. De nuevo en este espacio consulta abierta para desde la biodescodificación poderles ayudar a que podamos entender esos síntomas que están llegando, a qué se refieren. Eh, Muchas gracias a los que se están uniendo. Recordarles que este espacio es para desde la biodescodificación podamos entender esos síntomas que tenemos, qué mensaje nos están dando. Esta primera partecita se las voy a repetir siempre para los que lleguen nuevos. Eh, Entender que cuando tengo un síntoma, ya sea físico o emocional, es porque algo en tu inconsciente, pues en tu sistema mental, no está coherente. Estás eh, manifestando incoherencias de lo que haces, lo que sientes y lo que piensas. Entonces lo que sucede es que tu cuerpo lo expresa con un síntoma, ya sea emocional, de resultado o físico. Entonces lo que hacemos en este espacio es poder darnos el permiso de analizar esos síntomas que ustedes estén queriendo consultar para que puedan ir teniendo un poco más de idea de dónde viene ese síntoma. Y lo que sucede es que una vez yo encuentro el origen, puedo cambiarlo porque el inconsciente, hagamos de cuenta que es un computador que tiene programas, esos programas los va a ejecutar, pero no me tengo que quedar con esos programas. Yo puedo también permitirme entender esos programas y cambiarlos. Entonces, para eso es este espacio. Eh, Entender que es un tema que cambia un paradigma. Normalmente no nos dábamos el permiso de entender que un síntoma tuviera que ver con alguna cosa que programé de mi pasado, alguna forma de pensar, algún conflicto que se presentó y que a partir de eso grabé una programación para de ahí en adelante poder estar cubierto ante ese tipo de situaciones. Entonces también es muy importante eso, poder tener la mente abierta a que ese síntoma no me dio de malas, sino que tiene que ver con algo más profundo y que ese síntoma eh, me está trayendo ese mensaje para que lo cambie y no vuelva a repetir ese programa y pueda estar en bienestar. ¿De acuerdo? Recuerden entonces que pueden hacer las preguntas que quieran. También les había dicho la última vez que nos vimos que si alguien quiere estar en vivo, abrir pantalla y contarme de algún caso, porque es más fácil si puedo ir analizando el caso y podemos ir interactuando para que tengan más idea de dónde puede venir, ¿sí? Entonces está también disponible esa opción para quien quiera, lo manifiesta ahí en el chat y podemos hacer ese tipo también de interacción. ¿Listo? Tengo por acá unas preguntas pendientes de lo último que nos reunimos y que me las siguieron haciendo en la semana. Em, Tengo una de anemia. Me preguntan sobre qué es la anemia. Em, la anemia nos está hablando de un tema de desvalorización en una de esas funciones que considero que me dan vida, o sea, desvalorización. Estamos hablando de sangre, siempre recordemos que el inconsciente es súper simbólico. Entonces, anemia te va a estar hablando de sangre, es como que estoy perdiendo la sangre, estoy perdiendo la vida, como que mi vida ya no tiene valor. Entonces, aquello que transporta la vida como que se está yendo. Eh, es muy bonito porque cuando me hicieron esta consulta, de hecho, pues fue alguien que me contactó más directamente y una de las palabras más típicas en anemia, pues o de las cosas que nos pueden dar más pistas, es una sensación de quererme desaparecer. Entonces, por eso disminuyo mis sangres, me quiero desaparecer de alguna situación, especialmente una situación familiar, porque cuando hablamos de sangre, estamos hablando de familia, entonces es en ese contexto especialmente donde debo encontrar eso. Y, y me llama mucho la atención porque esa persona me decía, ay, sí, cuando me pasó esto, tenía una situación con su hijo, que siempre ha vivido con su hijo es el amor de sus ojos, y resulta que el hijo ahorita se enamoró, está muy enamorado, se quiere casar,
la novia está en embarazo. Entonces, ¿qué pasa en esta mamá? Siente que eso que le daba la vida, que era su hijo, cuidar a su hijo, lo está como perdiendo. Entonces, eh, un- esta persona literalmente me dijo, yo me quiero desaparecer. Yo no quiero estar en esta situación, es que es como si yo ya no existiera. Cuando está con la novia no mira sino en la novia, no piensa sino en la novia. Yo sé que el día que haya una pelea ahí o algo, él nunca, no me va a creer a mí, le va a creer es a la novia. Entonces, esa es sola sensación de eso, de me quiero desaparecer, nos va a dar esa pista de que realmente ese es el conflicto. Y también fue muy particular, que por eso también les decía ahorita, es muy importante abrir la mente a esto, que aún diciéndoselo, yo le decía, mira, es que ese es el conflicto, es que tú misma lo expresaste, me quiero desaparecer. Pero la persona estaba tan metida en su cuento de no, es que es culpa de esa muchachita, para que apareció, para que no sé qué, para que se dejó embarazar, y estamos tan metidos en que la culpa sea de otro que no vemos que el mismo cuerpo nos está mandando la solución o el mensaje a lo que es. Esta persona, por ejemplo, claramente se nota que, y es muy normal, puso pues es muy normal que lo hayamos hecho en algún momento, lo sigamos haciendo, puso toda su vida en ese hijo, en su felicidad la puso en ese hijo, y su vida puede estar muy bien hasta que, si yo le estoy dando a mi inconsciente que mi felicidad está en un hijo, cuando ese hijo quiera cambiar de vida, pues ahí es donde yo puedo entrar en conflicto, en incoherencia, lo que hablábamos ahorita. Si yo entro en incoherencia entre lo que pienso, lo que hago y lo que digo, mis programaciones inconscientes principalmente son las que me van a llevar a esos resultados. Entonces, por ejemplo, esta persona puede estar diciendo yo estoy tranquila si él se va de la casa y tiene otro, pero por dentro estar diciendo o estar pensando, ahora yo qué voy a hacer, yo fijé o puse todas las expectativas de mi vida en ser mamá, me siento desvalorizado. Entonces ahí es donde entra ese tema de ser coherente con todo lo que tengo en mi mente. Y si entro en incoherencia es donde puede llegar la enfermedad. Entonces la invitación es esa, estar muy abiertos a cómo realmente me estoy sintiendo, y que entender que es muy simple enfermarnos, pero así también de simple podemos tomar conciencia y empezar a recuperar ese bienestar. Em, Entender que si esa programación llegó ahí por eso, de poner su vida en ese hijo, así mismo puedo empezar a darle valor a mi vida, a saber que puedo estar. Entonces, es eso, esa invitación es hacérsela a esa persona y a todos en general. Estar abiertos a que no tienen que ser cosas traumáticas, lo que me hicieron un programa, son decisiones de vida, pero entender que si yo pongo mis programas afuera, pues si mi vida, por ejemplo, depende de algo afuera, cuando ese afuera se mueva y yo no la puedo controlar, puedo entrar en incoherencia con mis programas y también puedo entrar en enfermedad. ¿De acuerdo? Recuerden, si necesitan o si quieren hacer preguntas, hacer las preguntas. Y si alguien quiere compartir video para poder analizar algún caso más específicamente, también lo podemos hacer. ¿Listo? Bueno, entre las preguntas que también me hicieron que estaban pendientes de responder, me hablaron sobre diarrea durante un mes seguido, y hipotiroidismo. Eh, Estos dos temas no están desvinculados. eh, el origen principal ahí sería ese hipotiroidismo, eh, que simplemente eh, algo en el último mes, si estás sufriendo de eso, te pudo haber puesto nuevamente en ese programa, y lo que te está diciendo la diarrea es que no lo has solucionado, que sigue y sigue y sigue ahí, y que es algo que no puedes digerir, porque la diarrea nos va a estar hablando de algo que no puedo digerir, no puedo digerir. Si se te presentara solo una vez, la diarrea va a ser síntoma de solución, pero si está repetida y repetida, es porque estás en ese momento estás en ese conflicto que no puedes, o que sientes que no puedes solucionar, y que además no puedes digerir. Sin embargo, entonces, como estamos hablando de un caso en que
hay hipotiroidismo, nos vamos a centrar en conflictos que tengan que ver con el tiempo. La tiroides es como el reloj biológico, es el que regula como el tiempo en nosotros. Entonces, recordar siempre también lo que habíamos dicho es, el cuerpo es súper simbólico. Si es mi reloj, me va a estar hablando de temas de tiempo. Entonces, ¿qué debemos encontrar? Debo de encontrar situaciones en las que sentí que tenía que apurarme por algo, pero que igual no lo voy a lograr, no voy a lograr algo. También situaciones en las que sienta que tengo que ir despacio, no puedo ir rápido, o sea, hay como que hay que detener ese tiempo. Específicamente, ¿qué pueden hacer? ¿Qué ejemplos puede haber en ese sentido? Em, Algo urgente que no alcanzamos que no logramos hacer. Estoy con un enfermo, casi que se está muriendo y tengo que salir corriendo con esta persona al hospital, pero sé que ya está tan grave que no lo voy a lograr. Eso puede grabar en mí una sensación de tengo que apurarme, pero de todos modos no lo voy a lograr. Entonces va a generar tu tiroides. También que puede estar relacionado con el tiempo, ese tipo de mandatos que nos puede dar papá y mamá de no crecer. Esa simple frase que a veces lo decimos tan ingenuamente, podría en un niño o una niña generar luego un tema de hipotiroidismo. Esa frase de, ay, se me creció el niño, ay, se me creció la niña, me quedé sin niña, ahora qué voy a hacer como está de grande ya. Eso en la mente de un niño o una niña puede grabar, ay, mi mamá o mi papá va a estar mejor si yo me quedo niño, o sea, me quieren más niños, si crezco como que no me van a querer tanto. Entonces, ese tipo de programas o de frases de papá o mamá hacia un niño podrían generar eso, o sea, un niño que escuche eso podría, no es que todos los que escucharon eso van a tener hipotiroidismo, sino que el niño o la niña puede decidir, dependiendo de qué situación emocional esté viviendo, si acepta, si toma eso como programa, si siente, por ejemplo, que es que si crezco mi mamá no me va a querer, entonces puede interpretar, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quedarme pequeño, voy a dejar de crecer, voy a quedarme niño o niña. Entonces, ese tipo de situaciones hay que mirar en hipotiroidismo. Eh, Sentir que todo va demasiado rápido también es un conflicto de tiempo y que quiero frenar. Eh, o, por ejemplo, también puede tener hipotiroidismo alguien que lo hayan hecho ir muy rápido. Por ejemplo, tuve a alguien que era una mamá que lo que le decía era rapidito, 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 tiene que hacer todo rápido, hágale rapidito, rapidito. Sí, era como esa sensación de acosarla. Entonces esa persona entendió que tenía que ser muy rápida y que igual, pues como tiene que ir a un ritmo normal, no lo va a lograr. Entonces, pensar en eso, en ese tipo de situaciones o conflictos que sienta que tienen que ver con el tiempo. Otro que puede darse muy común con el tiempo es ese tipo de situaciones de nacimiento, que nació un bebé más rápido de lo esperado, entonces no me esperaban tan rápido. Eso también puede tener una memoria de ser rápido, ¿sí? Pero ser rápido desde tener lo que hace rápido y saber que igual no lo va a alcanzar porque es estar más rápido de lo que sus capacidades le permiten. Entonces, ahí lo importante es poder identificar esos momentos. Yo sé que apenas uno empieza a hablar del tema o a tomar conciencia, te pueden ir llegando momentos y teniendo esos momentos ya es cuestión de negociar con el inconsciente que ese momento ya pasó, que no necesito acelerarme, que si es algo para papá o mamá lo puedo entregar, que puedo ir a mi ritmo. El caso que sea es crearle como encontrarme con el de ese momento o la de ese momento y crearle una nueva realidad, porque el inconsciente nos recibe un símbolo, o sea, hay una máxima para el inconsciente y es que para el inconsciente es lo mismo, si algo es real o simbólico. Entonces, si yo me quedé en una programación donde sentí que tenía que ser rápida, pero que igual no lo iba a alcanzar,
me visualizo ahí en ese momento donde entendí eso, o a esa persona para quien estoy siendo rápido, y con un simbolismo, que es un simbolismo, me imagino que llego donde donde la mí del pasado, eh, le digo, aquí estás bien, no tienes que correr, para mí estás bien al ritmo que vas, si es que era una situación de vida o muerte, decirle a la de ese momento, esto ya pasó y no había nada que se pudiera hacer, lo que sea que sea un símbolo que la de ese momento lo reviva diferente. O sea, si mi inconsciente me permite llevarle un símbolo, yo puedo contarme una nueva historia. O sea, el inconsciente nos permite eso. Puedo contarme una nueva historia y él la va a recibir, y como resultado de contarme una nueva historia, lo que hago es cambiar un programa viejo por un programa nuevo y dejar de repetir ese programa que me está llevando a una situación de enfermedad o de incomodidad. ¿De acuerdo? Recuerden, si tienen alguna pregunta de algún síntoma, alguna situación que se esté repitiendo en su vida, y quieran entender de dónde viene esa situación, para eso está este espacio, para poderles ayudar a encontrar ese momento o esos momentos en los que hayan hecho sus programaciones. Bueno, siguiendo también con lo que estábamos en la última vez que nos encontramos para este tema, estábamos describiendo todo el cuerpo y los síntomas más comunes, para que vayan teniendo una idea de a qué se refiere cada síntoma. Entender siempre que el cuerpo es muy simbólico, entonces siempre a un síntoma voy a acudir a ese simbolismo. Habíamos visto todo el tema de la cara, eh, donde explicábamos cada conflicto de la cara, pues de los más representativos. Vamos a seguir recorriendo el cuerpo para que puedan entender también más de ese tipo de conflicto, dependiendo de la ubicación de qué me está hablando. Entonces, continuaríamos entonces con garganta, de qué me está hablando garganta. Los temas de garganta me están hablando de aquello que no expreso. O sea, vamos a mirar el simbolismo. ¿Para qué la garganta? Para expresarme, para hablar. Entonces, siempre que tenga algo de garganta, voy a preguntarme qué hay que no quiero expresar, qué no expresé, qué me dio rabia no expresar. Ahí pueden haber varias variables. Si se me fue la voz, o sea, si me quedé afónico o sin voz, lo que me está diciendo ahí es lo que no dije. Entonces, entender siempre que el inconsciente va el inconsciente va a tratar de representar eso que tú no dijiste. Entonces me quedé sin voz. ¿Qué fue lo que no dije? Entonces voy a pensar en esos últimos días ahí, antes de que me quedara sin voz, ¿qué fue eso que no dije? Me quedé sin decir algo ante una situación que no fui capaz de decir, o me dio rabia, o no pude. Entonces, si me falta la voz, va a estar hablando de algo que no dije. Si hay dificultad para tragar, cuando hay inflamación, ya nos está hablando, en ese contexto también hay rabia. Entonces, si tengo que mirar en qué situación me dio rabia no expresar algo, o también qué me dijeron que me dio rabia recibir, o qué me hicieron y que no pude tragármelo. La garganta también me va a estar hablando de eso que no me puedo tragar. Aquel me hizo esto, me dijo aquello, y si me está doliendo la garganta es porque hay rabia. Ahí también tener en cuenta que todo el aparato digestivo, desde boca, toda la parte de garganta, estómago, hasta intestino, en general ese aparato me va a estar hablando de aquello que digiero, ¿sí? Porque simbólicamente, recuerden, el mismo efecto que hace real es el mismo efecto que va a hacer simbólicamente. Entonces, si entonces mi aparato digestivo, entonces me va a estar hablando de algo respecto a digerirlo. Entonces, así mismo como decimos, no, yo no me trago que me hayan hecho esto. Entonces estoy hablando de una acción o de algo, sin embargo estoy refiriéndome a no me trago. Entonces es eso mismo, es ese simbolismo. No me trago que me hicieron esto no me pasa, yo no soy capaz. Y así mismo va a ser en todo el aparato digestivo. Si ya llegó
a un malestar en el estómago, entonces te va a estar hablando de, ya me lo tragué, sin embargo no soy capaz de digerirlo. Entonces cuando tenemos gastritis, reflujo, me puede estar hablando de, esto no soy capaz de digerirlo, de procesarlo, o sea, aunque ya me lo tragué por lo que sea, ya es demasiado fuerte y no lo proceso. Imaginen como cuando pues normalmente no pasa en humanos, pero en un animalito se tragan un hueso, un perrito se tragan un hueso y bueno, se lo tragaron, pude que lo tragaron, pero llega al estómago y entonces se forma como ese hueso ahí que después hay que sacarlo porque el estómago no es capaz de procesarlo. Entonces se refiere exactamente a lo mismo, simbólicamente. Entonces, ¿qué fue aquello que te tragaste que ahora no eres capaz de digerir? ¿Sí? Entonces, siempre que tengan un síntoma, cuando se les alborote, piensen en la última semana, por ejemplo, qué pasó en la última semana que tenga que ver con eso. Eh, Eso va a ser, o sea, lo que les hicieron hace una semana va a ser lo que se les activó el programa, pero no quiere decir que ese sea el momento en que se creó el programa. Los programas normalmente se crean de los 0 a los 10 años, que es cuando se forma el inconsciente. Lo otro que hago es repetir esos programas que ya tengo a lo largo de mi vida. Entonces, pienso lo que me dio, lo voy a pensar qué pasó en la última semana, más o menos, que tenga que ver con un tema de esto, de este simbolismo, y eso me va a dar pista para eso de esa última semana, qué contexto tenía. Puedo sanar ese momento entendiendo si ya entendí que esto me dio rabia y puedo empezar a que mi cuerpo recupere ese bienestar. Sin embargo, para que no sigamos repitiendo ese tipo de conductas y cada que algo nos dé rabia, no nos siga dando lo mismo, dolor de garganta cada que me dé rabia, entonces ya estoy cansada de que cada 15 días me da dolor de garganta, cada que llega el jefe y me dice tal cosa me da rabia y no soy capaz de decir nada, entonces me da rabia y me da dolor de garganta, entonces para que no se siga repitiendo, ahí es donde es importante pensar también en qué momento de mis edades tempranas, niñez o adolescencia, normalmente niñez, a no ser que hayas pasado algo bien importante en la adolescencia, aprendí a que no podía responder o hablar y que me quedaba con esa rabia. Entonces, ahí es donde es importante ir al programa origen para que no se repita. O sea, yo puedo encontrar el de lo último que se me manifestó y empezar a trabajar en eso y poder empezar a recuperar el bienestar en eso que tengo hoy en día. Pero lo más importante para que no se repita es ir a ese origen, que ahí es donde donde lo que les decía ahorita, ahí es donde el simbolismo de ese momento en que grabé eso y empezar a cambiarlo. Por ejemplo, alguien que le dé dolor de garganta, por ejemplo, que les decía ahorita, el jefe cada 8 días me habla duro, cada 15, cada que va a haber junta o algo, y yo no soy capaz de decirle nada y me muere la rabia, pero termino con dolor de garganta o sin voz. Listo, detecto eso y puedo sanar ese momento, pero, o puedo empezar a cambiar ese momento, pero pues es probable, por ejemplo, que esa persona de niño haya estado acostumbrado a que cada que papá decía algo no se le podía hablar y dijera aquí no me contesta. Y esa niña se acostumbró a que ante una figura de autoridad no podía contestar, aunque se muriera de la rabia. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser el programante de una situación que te esté repitiendo constantemente, de que te dé dolor de garganta, de que te den gripas o algo, y, y no, no, y si y si lo cambias desde el primer programa, pues la idea con eso se logra que no se te vuelva a repetir y no se te vuelva constante, porque además hoy puede ser una gripa, listo, me da dolor de garganta cada 15 días, un mes. Sin embargo, si yo me acostumbré a reaccionar así, a tragarme eso y a no expresarlo, pero a estar esa rabia, a veces podría ser, tampoco pues tiene que ser maldición de cura, pero es muy probable que eso que no expreso por allá cuando tenga 60 años ya no es una gripa, sino que es un cáncer de garganta, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante mirar y observar el cuerpo, cómo estoy reaccionando ante tal cosa. El cuerpo al principio te da síntomas, al principio puede que simplemente sea la rabia, y ya eso es una pista. Más adelante se vuelve dolor de garganta, luego se vuelve, no sé, faringitis cada tanto tiempo. Entonces, entender que
yo puedo ir conociendo mi cuerpo, ir dándome la oportunidad de todo eso que me aleja del bienestar, de como que se me presenta como una emoción, ir haciendo una especie de prevención para que no tenga que llegar a cuadros de enfermedad muy graves, sino que ante cualquier síntoma, o sea, si yo empiezo a acostumbrarme a que cada que me da tristeza, rabia, impotencia, me empiezo a analizar, empiezo a tener un inconsciente más sano y como consecuencia voy a tener también una sensación, una salud muchísimo mejor porque ya no voy a permitir llegar a extremos tan grandes de enfermedad, sino que lo voy a poder ir previniendo, lo voy pudiendo detectar cada que va llegando. Listo. Bueno, voy a responder algunas preguntas que hay por acá. Me están preguntando por dolor en talón izquierdo. Bueno, todo lo que tiene que ver con lado izquierdo, si soy una persona diestra, me va a estar hablando de algo relacionado con la función femenina. El lado izquierdo va a tener que ver con lo femenino y el lado derecho con lo masculino, ¿sí? Los talones me van a estar hablando, todo lo que es el pie, me hablan de la base, de eso en lo que yo me sustento. Ese talón te puede estar hablando de sentirte poco apoyado. O sea, miremos el talón. ¿Qué pasa si el talón nos afecta? Nos vamos a sentir faltos de apoyo en ese camino, no vamos a poder caminar. O sea, cualquier cosita que nos pasa en el talón, una medio espinita, cualquier cosa, casi que nos vuelve cojos. Miremos también la simbología, lo que nos dice en el talón de Aquiles. Aquiles invencible, pero le dieron en el talón y hasta ahí llegó. Entonces nos puede estar hablando de eso, de ese apoyo, de poder caminar. Entonces, importante pensar en situaciones de tu vida en las que sientes que no tienes apoyo, que no puedes avanzar, y ese lado izquierdo te puede estar hablando de algo relacionado con el femenino. ¿Qué quiere decir algo con el femenino? O con tu propio femenino, tu función femenina, o con algún femenino de tu vida. Entonces, por ejemplo, es que no me sentía apoyada por mamá porque me abandonaron de pequeña. Entonces, eso podría ser una situación que se represente en algo en el talón. O no me siento lo suficiente buena mamá. Esto es una función femenina. No siento que apoye a mis hijos porque no me sentía apoyada por mi mamá. Entonces, empezar a mirar situaciones de ese aspecto. También el talón, ¿con quién más tiene que ver? También todo lo que tenga que ver con extremidades que me impidan movilizarme. Hay que mirar ese dolor que te impide hacer. Ahí también es muy bueno mirar el simbolismo del cuerpo. No es que en verdad me impide caminar. Entonces es mirar esa función de ese talón que te está impidiendo hacer. Entonces, hacia dónde no puedes avanzar, no quieres avanzar en tu vida porque te sientes falta de apoyo, y ahí hay que mirar en qué parte se está relacionando el tema de femenino, que es por ser en ese lado izquierdo. ¿De acuerdo? Ok, aquí quiero saber qué significan los ronquidos. Ok, bueno, los ronquidos van a estar hablando de eso que no has dicho en el día. O sea, el ronquido lo sale cuando estoy durmiendo, entonces es eso que no he dicho en el día, y específicamente en el ronquido hay que mirar. Te va a estar hablando de atraer algo adentro o sacarlo. Entonces, ahí es muy simbólico y también muy particular. Mirar, por ejemplo, si tienes a alguien al lado, una pareja, y está roncando. Entonces, el ronquido hacia adentro te va a decir, acércate más. O sea, acércate a mí, te siento muy lejos. El ronquido habla mucho especialmente de aquello que quiero alejar o acercar. Entonces, hacia adentro, estoy entrando, eso que hay, entonces acércate más, te siento muy lejos. Entonces, por ejemplo, una relación de pareja donde casi no se hablan, están de pelea, y por la noche entonces esa persona va a manifestar eso que no dijo, acércate a mí. Si por el contrario el ronquido es hacia afuera,
lo que está diciendo esa persona es por vete de acá, aléjate de acá, me estás estorbando, me invades el espacio. Entonces ahí el que tenga un roncador al lado, póngase a escuchar y a observar si es hacia adentro o hacia afuera. Si es hacia adentro y funciona muy bien. Eh, lo he practicado en algún momento. Si es hacia adentro, esa persona se va a calmar si lo abrazas, porque lo que te está diciendo es acércate. Y si es hacia afuera, sí busque para otra pieza y se va mejor. Pero el ronquido te está hablando de eso. Listo. Em, ¿Quién más hay ahí? Una niña de 8 años manifiesta dolores en el día en diferentes partes de su cuerpo. Ok, bueno, aquí hay dos factores importantes. Mm, Uno, que es una niña de 8 años. Em, ¿Qué pasa? Los temas de los niños hasta los 10 años más o menos, a veces un poquitico más, están hablando específicamente de mamá. Pues específicamente no, están hablando principalmente de mamá o de su entorno, pues si hay algo muy específico en su entorno que los esté afectando. ¿Por qué? Porque por esa relación tan cercana que hay entre niño y mamá desde que llegan al vientre materno, se crea una relación que se llama simbiosis, donde hasta los 10 años más o menos, que es cuando ya se termina de formar el inconsciente, el niño y mamá no tienen muy claro dónde empieza uno y dónde termina el otro. Entonces, ante una cosa de esas, obvio que hay que pues trabajar al niño lo que haya que trabajarle médicamente, no, eso no se va a descuidar por eso, pero independiente de eso, también es muy importante que como papás, cuando nuestros niños tengan algo, nos preguntemos eso de qué me está hablando a mí y especialmente mamá, porque el tema con mamá va a ser mucho más cercano por esa simbiosis que hay entre niño y mamá. Entonces, hay que resolverlo en los dos lados, pero lo ideal cuando un niño hasta los 10 años se enferma es que papá y mamá cogieran esa responsabilidad de entender que eso no es del niño, sino tuyo, que tu niño lo que está haciendo es ayudarte a representarlo. Y desde la parte ya espiritual he entendido que lo que está haciendo ese hijo es mostrarte algo que tú debes sanar para que lo puedas avanzar. Entonces yo sé que esto no es algo que quieren escuchar los papás, de que cuando tienen un hijo enfermo, de que de alguna forma lo está haciendo por ellos, pero es importante que podamos tener esa visión completa. Bueno, y ya entrándonos al tema específico de lo que consultas, tiene dolores en el día en diferentes partes de su cuerpo. Si no hay nada en específico, sino que simplemente son dolores, pues simplemente no, si son dolores no especificados, o sea, no hay un diagnóstico que te digan, vea, en tal parte, entonces eso es tendinitis, en tal parte eso es rodilla. Si es en todas partes, eso se puede estar pareciendo mucho a, a los temas, por ejemplo, como fibromialgia, que son dolores que son por todo el cuerpo, que van al médico y realmente a veces hasta los de fibromialgia son personas que se sienten incomprendidas. Bueno, no estoy diciendo que la niña tenga fibromialgia, pero lo estoy comparando con lo más cercano pues de eso. Eh, entonces son esos dolores que son por todas partes y que como que ni los entienden los médicos, ni se sabe de qué, ni por qué. Nos pueden estar hablando de un dolor interno incomprendido. Volvemos a lo mismo, es un simbolismo todo lo que nos da. Entonces, ahí hay que ahí hay que mirar temas en los que siento que tengo un dolor muy grande y nadie lo va a entender. Eh, por ejemplo, entonces, o no lo puedo ni decir. Entonces tú hice un aborto y no lo digo, pero yo tengo un dolor muy grande de eso, entonces eso puede ser un tema que tu inconsciente te manda, hay un dolor grande y no lo puedo decir. Incluso sería normal que si fuera un tema de aborto, ese niño o esa niña lo esté manifestando, porque si por ejemplo llegó a ese mismo vientre donde antes hubo una pérdida, ese niño con mayor razón, esa niña puede quedar con esas memorias de dolor que tenía mamá. Eh, También puede ser un tema de culpa, o sea, la fibromialgia también puede ir acompañada de un tema de culpa, un dolor muy grande y que además hay culpa.
También la fibromialgia nos puede estar hablando de un tema de dirección. Entonces como que me jalan para acá y me jalan para allá y entonces yo no sé para dónde ir, entonces el cuerpo me duele. Eso podría ser un ejemplo de eso. Estoy en dos direcciones en mi vida, pero no quiero y me obligo. Entonces, eh, tengo que cuidar a mi mamá y no quiero. O sea, yo no la quiero cuidar, yo también quiero hacer mi vida, pero ¿cómo no la voy a cuidar? O por ejemplo, ese papá que me abandonó, tan malo que fue conmigo y ahora me toca cuidarlo. Entonces, estoy como obligándome a hacer algo y yo no quiero. O sea, estoy como en esas dos direcciones, pero me quisiera ir, pero me obligo. Entonces, digamos que lo que hace el cuerpo es como simbólicamente es colapsarse, entonces me duele. Entonces habría que analizar ahí más en detalle, pero los dolores que no tienen como mucha explicación vienen de algo simbólico como eso, o sea, algo que nadie me entendería muy bien porque siento este dolor, es esto que tengo. Listo. Ok, bueno, aquí veo que Manuela se está riendo, es por lo de los ronquidos, entonces se ve que entendiste el mensaje. Em, bueno, ok. Listo, por acá no veo más preguntas. Si me falta alguna, me la hacen. Voy a continuar entonces analizando como vamos analizando lo del cuerpo. Entonces, mm, entendiendo pues entonces el aparato digestivo sería totalmente simbólico, algo que no puedo digerir. Si estamos hablando de em, de estómago, de reflujo, que es devolver como el alimento, eh, ese, como lo está devolviendo, o sea, antes por el contrario, que es el reflujo. El reflujo, lo que sucede es que esa tapita que está ahí antes del estómago se abre, entonces devuelve el alimento. Entonces, ese tipo de situaciones nos puede estar hablando de una sensación de querer dejar la puerta abierta para que entre más amor. Entonces, es pensar en situaciones donde siento que me falta el amor, siento que no llega una pareja. Entonces, ese tipo de situaciones las puedo analizar ahí. O sea, estoy dejando como esa puerta abierta para que llegue el alimento y ahí el simbolismo es el alimento, o sea, eso que me alimenta. Entonces, dejo abierto para que entre más alimento. Siempre de recordar lo simbólico que es el cuerpo. Si ya estoy en estómago, en gastritis y hay sensación de que me quema, es que siento como fuego, me quema, nos va a estar hablando de una situación que no puedo digerir y que además de eso está en un contexto de rabia, porque también hay el simbolismo, si me quema, ¿a qué se parece quemarse? A fuego. El fuego va a estar muy relacionado con emociones de rabia. Entonces, en todo eso es muy, muy... em, bueno, aquí me están preguntando por ovarios. Entonces, los ovarios tienen mucho que ver con el tema, pues obviamente el tema de tener hijos, embarazos. Entonces, ¿qué hace un ovario poliquístico? Lo que normalmente te dicen en un ovario poliquístico es que te puede dar dificultad para quedar en embarazo. Entonces, entendiendo que el cuerpo siempre va a estar representando eso que tienes en tu interior, en tu inconsciente, te puede estar hablando de una memoria o un pensamiento inconsciente de tener miedo a esos embarazos, a no quedar en embarazo o a quedar en embarazo, a cualquier relación que tenga que ver con embarazo, de tener un miedo. Entonces puede ser, entonces tengo miedo a no quedar en embarazo. Entonces, como va desde el miedo, el ovario entonces te va a manifestar eso, ese miedo a no quedar en embarazo. O también te puede estar hablando de, tengo prohibido quedar en embarazo, una memoria de adolescente que te dijeran no puedes quedar en embarazo, entonces como tienes esa orden de no quedar en embarazo, entonces puedes manifestar ovarios poliquísticos para no quedar en embarazo. Es entender que mi cuerpo va a hacer todo por cumplir esos programas que me dieron. El cuerpo, el inconsciente no entiende si son buenos o malos, simplemente son programas. Ovarios también va a tener que ver con algo en tu función femenina. Entonces, si te estás negando el ser femenina, si te estás negando el ser mujer,
puede venir incluso de una memoria inicial cuando llegaste al vientre materno, de que papá o mamá quisieran hombre y no mujer. O sea, ese simple hecho que pareciera tan aislado puede generar una programación de negación del femenino, negación a quedar en embarazo, a ser mamá, a representar ese femenino que está representado principalmente en esa función de poder ser mamá simbólicamente. Entonces puede incluso deberse a una programación de eso. ¿Qué más puede ser? Sí, básicamente es eso, en la función de ser mamá. Listo. ¿Qué otras preguntas hay por ahí? Ok. Bueno, siguiendo con el cuerpo, sigamos con el aparato digestivo. em, Entendiendo que ya digerí eso, ya me lo tragué, pasó garganta, ya está en estómago. Cuando estamos hablando de un conflicto que ya llega a intestino, a colon, intestino, nos va a estar hablando de algo que me tragué, digerí, pero no soy capaz de sacarlo, o sea, es demasiado pesado para expulsarlo. Em, También pueden tener una connotación de cosas que sentí que me hicieron con connotación sucia, por el tema pues de materia fecal, de lo que procesa pues el intestino. Entonces puede tener esa connotación. Por ejemplo, no es que esto que me hicieron, esto sí pues fue lo peor, esto sí es una guarrada como dicen los españoles. Entonces es entender eso buscar conflictos que sientas que son demasiado sucios, que te hicieron algo que no puedes definitivamente ni soltar de lo sucio que te parece. Entonces mirar qué conflictos o situaciones tuviste en tu vida que tengan esa connotación. Y aquí es importante volver a hacer lo que les dije ahorita, mirar lo que haya pasado en los últimos días cuando apareció el síntoma. Sin embargo, eso te va a estar hablando de un programa inicial. Entonces encuentro ese de los últimos días y con eso también me va a dar parámetros para algo mucho antes. Por ejemplo, que puede grabar un inconsciente, aunque pues hay tantas programaciones como inconscientes haya, pero que puede grabar un inconsciente como esto sí fue lo peor que me pudieron haber hecho en la vida. Entonces alguien que papá lo abandonó, esa persona, una persona que tenga ese tipo de vida podría, de tema en su colon, y tenga una historia de papá me abandonó y se le sienta que eso fue lo peor que le ha podido pasar en la vida, ese podría ser un origen. Pues no quiere decir que a todos los que le abandonó el papá van a sufrir de colon, no. Esto es, si estoy sufriendo de colon, busco situaciones en las que esa persona haya interpretado eso. Otro puede que haya pasado por eso y lo haya interpretado de otra forma. Entonces, encontrar situaciones en las que yo sentí esto que me hicieron no tiene perdón, esto sí fue lo más sucio que me han hecho, esto no lo puedo digerir. Cuando ya estoy hablando de estreñimiento, estoy hablando de cosas que yo no quiero soltar. O sea, no quiero soltar esto y estoy reteniendo, que ahí puede ser en los dos sentidos. Estoy reteniendo esto que no quiero que esto se vaya de mí. Por ejemplo, lo he visto en personas que se va alguien, se muere o se va una pareja y es tanto eso que están aferradas a eso que pasó que no son capaces de soltarlo. También puede ser en una situación en que te hicieron daño, sentiste que te hicieron daño y no la sueltas, o sea, sigues y sigues y sigues dándole a esa situación, y sigues diciendo no o con rabia. Entonces eso es una persona que no ha soltado eso, entonces la puede estar manifestando también en una situación de estreñimiento. Em, entonces entender que el cuerpo siempre te va a dar esa información, ya eres tú quien decide cómo puedes soltarlo, cómo puedes asimilar ese momento, entender que si yo estoy en malestar en alguna situación, finalmente quien se está afectando soy yo mismo. Entonces el síntoma te da esa oportunidad, el síntoma lo que te da la oportunidad de suelte eso, si no mire para dónde vamos. Entonces mejor empezar a cambiar esos hábitos de cómo reacciona ante las cosas. Ok, si alguien más tiene otra pregunta, recuerden hacerla. Em, ¿Qué más? Bueno, sigamos en el cuerpo. Entonces, bueno, me fui ahí a aparato digestivo y me fui hacia abajo, pero vamos aquí a la parte de arriba.
estábamos en garganta, vámonos a esta parte de espalda. Y volvemos a lo mismo siempre, y se lo voy a decir siempre, simbolismo. ¿Para qué la espalda? ¿Qué es, con qué simbolizamos normalmente la espalda? Con algo que me cargo, con algo que me tiro encima, con un peso. Cuando hay cosas para cargar, a veces es más fácil llevarla en la espalda que llevarla en la mano. Entonces nos va a estar hablando de cargas, normalmente, de cosas en las que me cargo, cosas en las que me culpo también, me cargo con culpas, me cargo con cosas. Entonces, si es espalda alta, nos va a estar hablando especialmente de eso de carga. Entonces, pensar situaciones en la vida con las que me siento cargada. Entonces, es que es muy raro porque me está doliendo esta última semana. Entonces, piensa esa última semana que tiene que ver en que que te haya sentido cargada. Entonces, cualquier cosa, o sea, simplemente doy ejemplos, pero no quiere decir que eso sea, es lo que tu inconsciente interprete ante determinada situación. Es que me siento muy cargada porque mi marido se quedó sin trabajo y yo soy la que tengo que cargar todo, la carga económica. Eso es una situación real que en un simbolismo se vuelve carga y la puedo llevar a la espalda. Eh, es que me siento muy cargada porque mi hijo no es capaz de hacer nada solo y ahorita está metido en una cantidad de problemas, entonces me cargué con el hijo. Es que me siento cargada porque con mi papá tengo que cuidarlo y no puedo ahorita. Entonces cualquier tema que yo haya interpretado como cargas. Listo. Em, eh, ¿Qué más en cuanto a espalda? También culpas, nos cargamos muchas veces con culpas, entonces me siento culpable por tal cosa. Eso también nos va a estar hablando de cargas de espalda. Listo. Em, ya que si el tema se va yendo más para hombros, nos puede estar, bueno, si se va para un lado, para lado derecho, lado izquierdo, ahí es donde me va a estar hablando de si esa carga es con un masculino o con un femenino. Recordar si es al lado derecho va a ser con un tema masculino y si es al lado izquierdo va a ser con un tema femenino. O sea, no necesariamente que esté relacionado con alguien masculino, sino también desde mi función o masculina o femenina. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este lado izquierdo y soy mamá y resulta que es que me estoy sintiendo cargada por mi hijo. Entonces, podría interpretarse, dependiendo de lo que la persona haya sentido, es me siento que no puedo cumplir desde mi rol de mamá, entonces me cargo. Ahí el conflicto te estaría hablando más de femenino y por eso se está dando en el lado izquierdo. Pero si lo que sientes no es que mi hijo es una carga y este es ya tan grande y no es capaz, ese conflicto podría estar es en el lado derecho, que es un masculino. Bueno, aquí nos preguntan por vértigo. ¿Por qué se siente tanta inestabilidad? Vértigo, sensación que te caes. Ok, listo. El vértigo y los mareos van a tener que ver con una sensación o un conflicto de negarse a ver la realidad. O sea, no quiero ver la realidad de esto, entonces voy a manifestar vértigo. Se presenta mucho cuando tengo etapas de la vida en las que tengo que hacer cambios, entonces no sé cómo para dónde ir, ante decisiones también lo vas a tener o a ver ese tipo, pues la persona que reacciona con vértigo, no es que todos los que estén ante cambios tengan que manifestar vértigos, pero el que se acostumbró o programó eso, ante situaciones en tu vida que te dé dificultad tomar decisiones, puedes manifestar vértigo porque no sabes para dónde coger, no quieres ver esa realidad a la que quieres ir, o no, también puede estar hablando el vértigo de faltan referentes. ¿Qué quiere decir que falten referentes? Faltó ese referente de papá, de mamá, entonces la persona no siente como esa capacidad de poder tomar esas decisiones. ¿Qué más pueden ser el vértigo? Básicamente cambios, tiene mucho que ver con cambios, cuando hay cambios drásticos, cuando hay decisiones que hay que tomar y no me siento en capacidad de tomarlas. Em, bueno, también el vértigo te puede estar hablando con una persona que no es capaz de asumir la realidad. Entonces, el vértigo también hay que mirar cuando me voy a caer, sensación de que me caigo, de no puedo perder el control.
Entonces hay que mirar si es una persona que se haya programado o se haya acostumbrado a que tiene que tener el control de todo. Entonces si hay situaciones en tu vida que te están haciendo perder el control, ahí es donde se puede manifestar el vértigo porque te está haciendo vivir esa situación de perder ese control. Entonces se puede manifestar también así. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo. Ok, todavía tenemos un momento. Tengo una infección renal. Listo. Todos los temas de riñones nos van a estar hablando de temas de territorio. Em, nos pueden hablar de temas de sentir que pierdo mi territorio. También nos pueden estar hablando de pensar para qué sirven los riñones. Los riñones son los que procesan los líquidos, entonces situaciones de liquidez en los que, en los que sientas que no hay liquidez de dinero, personas que hayan tenido referencias en su vida de eso, de pérdidas de dinero, de qué más te puede estar hablando de riñones, pérdida de líquidos, dinero, emociones, pueden ser líquidos reales o simbólicos. Por ejemplo, una persona también que haya perdido a alguien ahogado, puede interpretar líquidos, riñones y referirlo, o sea, tener un tema en su parte de su cuerpo que digiere esos líquidos. Eh, Cuando les hablo de territorio también son situaciones porque riñones también va a tener que ver con ese tema de la orina la uso para marcar territorio, pues la usan biológicamente los animales para marcar territorio, entonces simbólicamente te puede estar hablando de una situación en la que sientes que no puedes estar bien en tu territorio. ¿Qué quiere decir eso? Es que vivo en casa muy rico, pero llegó la suegra a vivir ahí y me siento que ya no tengo territorio, que esta señora me marca el territorio con todo, me está encima de mis cosas. Eso nos puede hablar también de eso. Listo, sí. Si ya hay infección, cuando estamos hablando de infecciones, eh, podemos estar hablando ya de temas en que haya rabia también en ese sentido. Eh, Hay que mirar esa situación de territorio, en qué contexto se mueve. Si hay rabia, puede estar manifestando ese tema de que ya se vuelva una infección. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya estamos con el tiempo así muy por encima. Yo creo que ya están todas las preguntas. Si igual alguna otra se queda por fuera, la pueden seguir haciendo en mi inbox y en el próximo la responderé. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Feliz noche.